Muy buenos días. Es un placer saludarles nuevamente. En nombre del equipo del Foro Envisap, quiero darles la bienvenida a este curso masivo abierto en línea sobre consumo y producción ecológicos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Mi nombre es Marcela Torres y soy la facilitadora para la versión en español de este curso. Agradecemos mucho su participación en este quinto seminario en línea titulado Cadenas de Suministro de Materias Primas, que será presentado por el señor Mauricio Castro. Mauricio es gerente de tierras de The Nature Conservancy, TNC, organización a la que se integró en 2003. Trabajó desde la sede de Cartagena, Colombia, durante 10 años y luego se mudó a los Estados Unidos en 2013 para desempeñarse en diferentes roles globales, llevando a cabo funciones centrales sobre ciencia y conservación en varias capacidades distintas. Actualmente es gerente de tierras para América Latina, enfocándose en la estrategia de TNC en resiliencia climática en la región. Antes de trabajar para TNC, Mauricio trabajó para el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, durante 7 años en las áreas de planificación de la conservación, silvicultura y certificación. También fue presidente de la Junta Directiva Internacional del Forest Stewardship Council, FSC, y trabajó como consultor para proyectos en el sudeste asiático y en América del Sur. Mauricio es licenciado en silvicultura de la Universidad de Sao Paulo y tiene una maestría en ciencias de la Universidad Agrícola de Wageningen en Holanda. Durante el seminario en línea de hoy, Mauricio abordará de qué manera la producción de alimentos y la agricultura están estrechamente conectadas entre sí y con las poblaciones humanas y nuestra economía. La presión que la agricultura ejerce sobre recursos cada vez más afectados, como la biodiversidad, los suelos, el agua y la importancia de esta en la contribución de gases de efecto invernadero, hace que sea crítico actuar sobre la cadena productiva para lograr solucionar estos retos. Debemos implementar soluciones basadas en la cadena productiva y más concretamente en la forma en cómo producimos alimentos. ¿Cómo afecta el suelo y el agua un determinado cultivo? ¿En qué sistemas ganaderos se está produciendo carne y leche? Estos son aspectos clave que debemos considerar. Mauricio explicará que contamos con conocimiento, tecnología y prácticas que pueden hacer la producción agropecuaria más productiva, sostenible y resiliente a eventos climáticos drásticos y que la clave está en trabajar de la mano con el sector productivo, ser consciente como consumidor y tener políticas públicas y financieras adecuadas. El propósito de esta charla es ahondar en esta discusión y plantear soluciones concretas en varios niveles. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer tenerle hoy con nosotros. Buenos días. Sí, mi nombre es Mauricio Castro Schmitz. Les estoy hablando aquí desde la oficina principal de The Nature Conservancy en Arlington, en Estados Unidos. Mucho gusto poder participar en esta serie, en este webinar y poder hablar un poquito sobre el trabajo que no solamente TNC, The Nature Conservancy, está realizando en el área de agricultura, en el tema de tierras, sino es muy similar al que otras ONGs grandes, pero también el sector privado agropecuario está interesado y poder aprofundar con ustedes también, digamos, el conocimiento, lo que sabemos, lo que queremos hacer sobre el tema, cómo eso impacta el consumo, sobre todo, pues, es lo que vamos a preguntar un poco también sobre el tema, cómo está ligado al consumo y a nuestras decisiones y las soluciones que vemos que aún se pueden tomar con relación a agricultura. Entonces, estoy muy contento de estar con ustedes y ojalá pues la presentación la enfocamos en algo más contundente, más corto, más al punto para tener más tiempo en la discusión. Muchísimas gracias, Mauricio. Antes de iniciar la presentación, me gustaría explicar algunas reglas y dinámicas de los seminarios en líneas del Foro Envisap, sobre todo para aquellas personas que se nos unen por primera vez. Los micrófonos estarán en mudo durante la presentación. Esto reduce las interferencias y facilita la comunicación.
Tendremos una presentación de aproximadamente media hora, seguida por una sesión de preguntas y respuestas de otros 30 minutos. Por favor, envíen sus preguntas de manera anticipada o levanten su mano en el panel de control de GoToWebinar. Si desean hablar y la conexión lo permite, abriré sus micrófonos durante la sesión de preguntas y respuestas. Esta sesión está siendo grabada y estará disponible en el sitio web del foro NBSAP, nbsapforum.net. Todos los participantes recibirán un correo electrónico con un enlace para verla, así como una copia en PDF de la presentación y una lista de recursos relacionados con el tema. No olviden visitar nuestro canal de YouTube para ver esta y otras presentaciones. Ahora le daré la palabra a Mauricio. Que disfruten la sesión. Gracias, Marcela. Pues solo quería verificar, ¿se puede ver la presentación? Imagino que sí. Se ve perfecto. Muchas gracias, sí. Ok, perfecto. Entonces, sí, el tema en el que voy a tratar tiene que ver con consumo y quiero enfocarme en el tema de agricultura en esta presentación. ¿Por qué el tema de agricultura, a pesar de que yo trabajo con una entidad de medio ambiente, se ha definido y se ha determinado que trabajar de la mano con el sector productivo, con el sector privado, en varios de los retos grandes que hay, es la única forma de realmente de poder solucionar los problemas que se vienen a nivel global. Agricultura es uno de ellos, infraestructura es otro, el sobreuso de los océanos es otro. En este caso, vamos a hablar de agricultura, pero la van a ver también conectado con cambio climático, cómo contribuye en emisiones de gases invernadero y la importancia de la agricultura también en ese sentido. Y voy a hablar un poco de cómo está conectado el consumo nuestro, las decisiones de consumo obviamente con la producción agropecuaria y cómo podemos hacer y dónde es importante hacer la conexión con la sostenibilidad. Un punto claro también en este proceso y para nosotros y para todo ser humano es que la agricultura pues es obviamente de donde sacamos en español es más fácil decirlo, agropecuaria es donde nosotros obtenemos nuestros alimentos y es lo que hacemos diario, por lo menos 3 veces al día regularmente estamos usando alimentos. Entonces el impacto de donde vienen los alimentos, de cómo son producidos, es enorme. No lo vemos, pero es importante. Voy a profundizar un poquito en ese tema. Como había dicho, obviamente la producción de alimentos está ligada a la cadena productiva y está ligada a la producción agrícola y ganadera o la agropecuaria. Y sabemos, obviamente, hay mucho conocimiento hoy en día de cómo mejorar producción, cómo hacer más productivo el sector agropecuario. La revolución verde de los 60s, que se inició con Bullard en el CIMMYT en México y fue global después, hizo que la productividad fuera muy grande a nivel mundial en trigo, en maíz, en muchos productos, pero eso fue a costas del suelo, del agua, del bosque, de ecosistemas importantes, que en ese momento no era de pronto donde estábamos fijando los ojos en esa época, pero sí hubo un impacto que se ha incrementado, el uso de pesticidas sobre el agua. Hoy tenemos zonas del Golfo de México totalmente muertas debido a la cantidad de nitrógeno y fósforo que bajan por el Mississippi de las altas zonas productivas en Estados Unidos hacia el mar, como un ejemplo. Entonces ahí hemos afectado sistemas no solamente locales, sino ya sistemas globales. Obviamente esos impactos han tomado tiempo, pero los puedo resumir en 3, o en 4, perdón. El primero es, y por eso estamos ligados al tema, es sobre biodiversidad. Para
Pues para tener más comida, más alimento, se han abierto grandes extensiones de bosques o de pastizales, se han transformado hacia zonas de cultivo, se ha usado el suelo muchas veces de una manera irresponsable, diría yo. Quemamos, hay erosión, hay compactación del suelo. El suelo se ha visto muy afectado también químicamente. También a través de la agricultura hemos afectado el agua. Y como he dicho, también en cuanto a emisiones, la agricultura juega un papel importante en emisiones de gases invernadero, por la parte pecuaria y también por la parte agrícola. Pero hay formas, es algo que es muy interesante de nosotros digamos, como especie. Yo diría es que nosotros tenemos las soluciones, las conocemos todas. Hay tecnología, hay prácticas, hay mucho conocimiento de cómo realmente agricultura y conservación pueden ir de la mano. Se ha demostrado a escala. Tenemos proyectos en la región, por ejemplo en Colombia, con ganadería sostenible, en Brasil, con acceso al mercado, en diferentes lugares en América Latina, y sí hay demostración de que pueden funcionar a escala. Y de eso se trata, es cómo hacemos para llegar a una escala mayor. Entonces, la idea es trabajar ese tema, como estamos hablando del tema de agricultura, pero tenemos que vincularlo a las cadenas de suministro, o sea, cómo la producción y cómo se hace la producción a nivel de campo y influye está conectada con la cadena de suministro. Cuando el agricultor procesa o almacena lo que produjo, lo lleva a un puerto o lo lleva a un mercado, de ese mercado se empaqueta de alguna forma, se convierte en otro producto hasta que llega a un gran comerciante, después a los pequeños y llega a los supermercados y a nuestras casas. Esa cadena de transporte, de industrialización y empaquetamiento, obviamente tiene un efecto importante, pero queremos ver dentro de la cadena el papel que tiene la parte productiva, más que todo aquella que está ligada al productor, al finquero o al que tiene ganado. Y dentro de esto también queremos resaltar pues yo quiero resaltar que esta presentación tiene que ver más con América Latina, que es el enfoque mío aquí en The Nature Conservancy, pero los principios son aplicables en cualquier región. Son los mismos principios, los usamos en Estados Unidos, en Asia, en África, obviamente con adaptaciones, pero es el mismo principio. De los temas y los ejemplos van a ser de pronto más de esta región. Algunos datos sobre agricultura, algunos datos clave, es que la agricultura tiene como sector, contribuye enormemente con la emisión de gases de invernadero. El 20% de los gases emitidos proviene de la actividad agropecuaria, pero como sector es el segundo sector más importante en contribución en emisión de gases de invernadero a nivel global, después de energía. Entonces es un sector enorme con el cual hay que trabajar. Entonces estamos ligando mucho el tema agrícola con clima. Y dentro de la agricultura, la tala, la deforestación y la degradación de bosques, pues sucede en un 75% debido a la actividad agropecuaria. O sea, está ligada el pequeño productor en la Amazonía que necesita o está abriendo tierra y mete 3, 4 vacas, pero si tenemos miles de esos productores, pero ellos están vinculados al gran productor en la Amazonía brasileña, donde le transfiere después las vacas y hay una venta interna, pero ese proceso de abrir espacios nuevos es importante. En el Chaco argentino
impulsado mucho por gente de Buenos Aires abriendo nuevas tierras para sembrar soja o soya en esa zona. Son zonas donde vemos transformaciones que están ocurriendo. Grandes transformaciones en nuestra región latinoamericana están sucediendo en la Amazonía brasileña, como todos sabemos, pero también el Chaco argentino, el paraguayo, que es el mismo ecosistema, y en Bolivia está siendo transformado de manera alarmante. En Argentina no más se han transformado 20 millones de hectáreas en los últimos 10 años, mientras que nosotros no, mientras la gente se organiza para un proceso de estos, la transformación sucede en las selvas mayas, la selva maya en la América Central también es una zona importante de transformación, y el cerrado, que ya ha sido transformado en gran proporción en Brasil. Entonces hay zonas importantes donde el tema de deforestación es clave. Obviamente las emisiones están ligadas, por ejemplo el ganado tiene la producción de carne, siempre se menciona como el mal global, la producción de carne ligada a gases invernadero, sobre todo metano, y en algunos sistemas también gases asociados al nitrógeno, que son mucho más potentes en cuanto al efecto invernadero. Pero las emisiones obviamente están ligadas a la productividad, como dije. Un cálculo para que lo tengan en cuenta: si a nivel global, digamos los acuerdos en París, donde si todos los acuerdos que se hicieron a nivel global para mantener el cálculo teórico que se ha hecho para mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados, si tomáramos las emisiones máximas para que podamos mantener la temperatura por debajo de 2 grados centígrados como un presupuesto de gases, o sea, cuánto gas podemos emitir, si seguimos produciendo comida como estamos produciendo hoy en día, solamente la agricultura se usaría todo ese presupuesto disponible. O sea, no tendríamos nada ni para energía. Si sumamos lo de energía, transporte y otros usos, se nos va muy por encima del presupuesto para estar por debajo de los 2 grados centígrados. Esa es la magnitud de la importancia de la agricultura si no la manejamos adecuadamente. Entonces, solamente la agricultura se tomaría toda la capacidad o todo ese presupuesto, esa cantidad de gas invernadero para mantenernos por debajo de 2 grados centígrados. Un dato clave que siempre vemos allí es hay que intensificar la producción. Tenemos que producir más en la misma tierra, en la misma área que tenemos hoy en día, y hay posibilidad de hacerlo. América Latina tiene mucha posibilidad de mejorar su productividad, sobre todo en la parte ganadera. Somos muy ineficientes. Se puede producir 10 veces más en algunos lugares donde la productividad es muy baja. La parte agrícola ya se han llegado a algunos topes, pero todavía hay mucho espacio para mejorar. Antes de pasar a unas diapositivas con más imágenes y un poco más interesantes, sí quiero hablar de 3 cosas. La agricultura tiene una relación triple con el clima, y esto es lo que la hace interesante. Entonces tiene 3 puntos de enganche con el clima. La primera es que obviamente si yo soy un productor estoy ligado al clima. Pues si llueve, deja de llover, llueve mucho, hay una inundación, hay mucho viento, etcétera, me afecta la producción. Entonces el cambio, los efectos, la intensidad de eventos climáticos van a afectar la productividad o la producción agrícola, agropecuaria. Pero también el segundo punto es que la agricultura de por sí contribuye a través de gases invernaderos, como dije anteriormente, una gran proporción al cambio climático. O sea, tiene una contribución importante a nivel global. Ese es su segundo enlace. El tercero es que si hacemos las cosas mejor, podemos hacer del agropecuario, el sector agropecuario, un sector de mitigación. Y hay muchos ejemplos de cómo se puede hacer en diferentes sistemas de producción. Pues podemos capturar carbono.
a través de la agropecuaria bien realizada. Y un poquito de eso vamos a hablar en este tema. Y me estoy enfocando en la producción es porque es importante mencionar cómo hay dos aspectos claves aquí que nos digan en la agropecuaria. Eso, el tema de ecosistemas o el tema más natural, el tema de gente. Y también quiero resaltar que me estoy enfocando en esa parte primaria de la cadena, ¿no? Yo como consumidor, yo creo que la parte donde hemos visto donde más podemos hacer cambio es cómo se está produciendo. Y por eso me enfoco en esa parte de la cadena de suministro y digamos, en todo el entendimiento del consumo, todo lo que podemos hacer. Y en esa parte de producción es donde enfocarnos sería crítico. Unos daticos rápidos sobre América Latina, a pesar de todos los esfuerzos, todavía hay una gran conversión o transformación de hábitat en nuestra región. En los últimos 12 años, el área de Paraguay se ha transformado solamente. Es un área bastante grande, 38 millones de hectáreas, una zona grande. Y también sabemos que efectos del cambio climático podrían, obviamente, afectar la agricultura. O sea, algunos estiman que en 66% se puede reducir la productividad en esos sistemas convencionales. Si yo no tengo una agricultura resiliente al clima, unos sistemas más resilientes a los efectos climáticos, yo podría como productor una baja en el rendimiento bastante importante. Nuestra tasa de forestación, como dije, es bastante importante y hay algunos países de la región de América Latina donde todavía la tala o la producción de madera es ilegal. En algunos países, para no mencionar ninguno, pero hay unos de la región que tienen hasta 80% de la producción de madera, todavía sigue siendo totalmente ilegal. Nuestros suelos en la región también están muy degradados, pero eso es algo global. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Cuando hablamos de suelos, uno siempre piensa en erosión, pero hay varios aspectos que están pasando con los suelos. Uno sí es la erosión, la pérdida de la capa, de la camada más externa del suelo, pero también por el mal uso del suelo, por el arado exagerado y por otras prácticas, hemos perdido gran parte del carbono que se almacena en el suelo. El suelo es un gran depósito, puede ser un gran depósito de carbono también. Entonces, mucho de ese carbono se ha liberado a través de la labranza equivocada, digamos, del suelo. Y lo otro es que hemos vuelto suelos productivos en suelos improductivos por compactación y por pérdida de fertilidad. La pérdida de carbono y de materia orgánica nos hace perder también la fertilidad, nos afecta la fertilidad. En el tema de pesticidas, hay un desorden en muchos países de la región. Somos según datos de la FAO, de los que más, hay 2 países nuestros en la región que usan la mayor cantidad de pesticidas por hectárea, Costa Rica y Colombia. Entonces el tema es importante porque hay la falta de precisión en el uso de insumos es muy importante en nuestra región. O se sobrefertiliza o el sobreuso de insumos, de pesticidas, de otros, de agroquímicos es bastante grande. Y el mal uso del agua también es importante, pues el 70% del agua a nivel global se usa para agricultura de todas formas, pero hay formas de hacer mucho más eficiente el uso del agua. Hay regiones en nuestro continente donde se prioriza el agua obviamente para sectores importantes de la agricultura sobre la gente. Entonces yo conozco regiones de donde yo soy, donde hay ciudades donde tienen menos agua disponible potable porque la agricultura se está consumiendo la mayor parte del agua. Entonces ahí es donde hay mucha tela para cortar, mucho para hacer. Este es un tema importante, estamos hablando de medio ambiente, pero también tiene que ver con la gente. Pues obviamente es un tema vinculado, es socioeconómico y ambiental, y queremos resaltar eso en esto también. Hay
Hay más de 1 billón de productores a nivel global, de agricultores. O sea, mucha de nuestros coterráneos, la gente que está con nosotros, de nuestra gente, muchos están dedicados a la agricultura. Solo en América Latina es un gran exportador de alimentos a nivel del planeta. Entonces, se produce el 60% de la soya, el 44% de la carne y 1/3 del maíz a nivel global. Gran parte de la mano de obra global, o en América Latina, perdón, está ligada a la agricultura, y hay una importancia grande de las fincas, del sistema familiar, ¿sí? Muchas fincas tienen que ver con esa diversidad de productos, o sea, grandes fincas producen soya, sorgo, ¿no? Ganado, pero la diversidad de alimentos, frutas y todo eso viene del sector de pequeños productores y está ligado a eso. Y hay una contribución importante en todo el paquete de cuánto es productividad y genera mucho empleo. Entonces, el sector familiar es importante. Cuando estoy hablando de agricultura, no estoy hablando solamente del grande productor, sino del pequeño y el mediano también, es lo que quiero resaltar aquí. En Brasil, por lo menos, el 70% de la producción básica proviene de fincas familiares. Y ahí, bueno, hay varias estadísticas que podemos ver allí, pero que quería resaltar más que toda esa parte ligada a la gente. ¿Cuál es el resultado aquí ven un campo de soya una familia que produce soya en la Amazonía brasileña, pero el resultado obviamente de la expansión, estimamos que si vamos a hacer 9 billones de personas en el planeta en el 2050, o si vamos a hacer 10 u 11, vamos a necesitar más alimentos, o sea, y va a tener que, o se expande la zona, las áreas arables, o se hace más productiva la misma zona donde estamos produciendo hoy en día. Pues se estima que por lo menos se tiene que aumentar la productividad en la producción total agropecuaria en un 60%. América Latina, como dije, tiene la capacidad de doblar su producción para el 2030 si hacemos las cosas correctamente, pero eso no se puede hacer si no lo hacemos de la mano con lo que he mencionado aquí. Hay que trabajar sobre la pérdida de hábitat, el uso del agua, la degradación de suelos. Y esto porque a través de esa forma de ser un poquito más integrales, vamos a poder mitigar el efecto de la agricultura sobre el cambio climático, y mejorar el suelo, y al mismo tiempo tener más productividad. Entonces es ese balance, ¿cómo hacemos para producir más sobre la tierra que hay, pero conservando suelo, agua y el hábitat que rodea la producción agrícola? Mencioné que obviamente ya lo había mencionado un poco antes, pero debemos enfocarnos ahí, donde esa familia está produciendo. En ese lugar, esos sistemas tienen que cambiar. Mucha gente piensa en, bueno, vamos a solucionar la cadena de suministro a nivel global y piensan, bueno, el transporte, la llegada al mercado, el empaquetamiento, el que suministra a grandes comerciantes, el que suministra a pequeños, esa cadena, la gente se enfoca en esa cadena creyendo que esa es la más importante. Realmente en esa cadena, en el tema de carbono nomás, por ejemplo, influye un 10% en emisiones. Las emisiones grandes en agricultura están ahí donde uno produce, cómo producimos, no en el transporte y no en la industrialización y en la llevada al mercado. Entonces, creemos que enfocarnos en ambas es importante, pero en la parte productiva es clave si como consumidores queremos ser conscientes de cómo están siendo producidos nuestros alimentos. Y algo clave aquí es que no podemos trabajar aisladamente. Entonces, la gente, si van a haber de pronto escuchado que el tema de agricultura trabajemos solamente el tema de deforestación. ¿Sí? Eso es clave, enfocarnos en eso. O trabajemos únicamente en el tema de restaurar. Volvamos a
¿no? A restaurar ecosistemas que hemos perdido por la agricultura, al hacer áreas más importantes de producción. Nosotros creemos que no, tiene que ser si no nos enfocamos en la agropecuaria a nivel sistémico, no vamos a lograr transformar el sector y tener un efecto sobre forestación y sobre ecosistemas y sobre el suelo y el agua. Entonces hay que cambiar la forma como producimos, los sistemas hay que modificarlos. Van a escuchar, creo que estoy llegando a las últimas 2 o 3 diapositivas aquí para cumplir con los tiempos, pero van a escuchar un poquito el tema de agricultura regenerativa, es lo que se está utilizando en este momento. Esto ha pasado por muchos nombres. Inicialmente se hablaba de agricultura inteligente, a Climate Smart Agriculture, y muchos se ha determinado. Este tema, el tema de agricultura regenerativa es mucho más específico, porque agricultura inteligente al clima, pues no sabemos, pues no es claro mucho qué dice, no le pasa muy bien el mensaje, ¿no? Tanto al productor como al consumidor. Pero en este tema, ya digamos técnico, la agricultura regenerativa se enfoca en esos temas, es cómo regeneramos a nivel de sistema lo que hemos afectado y producimos al mismo tiempo. Pero la agricultura regenerativa, como los principios claves son que tiene que ser una agricultura que enriquece las condiciones del suelo, o sea, más carbono, más materia orgánica, un suelo más vital, ¿no? más lleno de microorganismos, desde cómo tienen que ser los suelos normalmente, con buena estructura, y eso se lleva a través de prácticas que ya conocemos muy bien. Mucho de este tema se está llamando hoy en día suelos sanos. Reducir la contaminación. Esta agricultura regenerativa también tiene que tener prácticas que reducen la contaminación del agua, y eso en efecto tiene un efecto obviamente sobre ríos y el mar, como dije, la cuenca del Mississippi, ¿no? Que tiene un efecto ahora muy grande a nivel de una macrocuenca como esa. Mejora los servicios ecosistémicos. Tenemos obviamente una agricultura bien realizada. Manejamos mucho más el tema de agua, lluvias, cómo también mantener hábitat cerca a donde se está produciendo. Esa conexión va a favorecer la agricultura y también aumenta la biodiversidad en esos paisajes agrícolas, macropaisajes agrícolas. Una agricultura bien realizada, agropecuaria bien realizada, captura carbono, sobre todo en suelos. Hemos visto que hay un potencial altísimo de capturar carbono a nivel global. No es algo, pues hay una cierta cantidad, es como un banco que se va a llenar, pero hay una capacidad de lo que se ha perdido y para manejar mucho más los suelos. Y hay sistemas como los sistemas silvopastoriles, por ejemplo, en Colombia para la producción ganadera, que se están fomentando por FEDEGAN, CIPAF, TNC y otras entidades, Fondo Acción. Estos sistemas en el global, por tener sistemas asociados de árboles, forrajes eficientes, también son importantes en la captura de carbono y en el manejo de agua, como un ejemplo. Entonces, podemos producir carne y leche en sistemas altamente productivos y que a la vez están capturando carbono. La idea de esta agricultura también es que tiene que aumentar la productividad en cultivos y la productividad ganadera y ser sistemas resilientes a clima. Vuelvo al ejemplo de los sistemas silvopastoriles o agroforestales, donde hay datos claros en Colombia que en la época pico del Niño, por ejemplo, en fincas sin sistemas de este tipo y con sistemas de este tipo, las fincas con sistemas silvopastoriles mantenían la producción de leche estable, mientras que en las otras obviamente bajaba mucho la producción debido a la reducción de agua disponible para el ganado y sistemas muy dependientes y muy afectados por la situación climática. Si queremos contribuir, y eso todo tiene que ver con enfoque, pues la agricultura es tan grande, la pregunta nuestra es cómo nos enfocamos, dónde nos enfocamos, o sea, porque podríamos hacer de todo, pero hay 4 temas claros
para enfocarnos. El primero es el manejo de tierras y suelos. Ahí en el manejo de cultivos es el primer tema grande, cómo mejorar la forma como producimos, los principios que usamos y las prácticas, es, digamos, un tema importante. El manejo de la ganadería es el siguiente, o tierras de pastoreo, o como podemos hablar de ganadería o de pastoreo desde la Patagonia hasta las zonas secas de México. Hay ganado por todo lado. Nomás en Brasil hay más de 200 millones de cabezas de ganado, sobre todo en estados como Mato Grosso y Minas Gerais y los de la Amazonía. Entonces hay unas poblaciones grandes y ahí es donde podríamos tener un efecto grande sobre el cambio sistémico. La restauración, hemos visto que restaurando suelos se contribuye también mucho en este tema, porque al tener suelos perdidos, lo que la gente va a hacer es buscar nuevas áreas. Como si podemos restaurar suelos importantes, grandes extensiones, como zonas de la Pampa Argentina que han sido perdidas por el mal manejo de suelos o son muy improductivas. A través de restaurar suelos podemos también ganar en este proceso. Y obviamente el tema importante para muchas entidades de conservación es la reducción o el hecho de poder detener la deforestación y también el cambio, la transformación de otros tipos de hábitat. Son 4 áreas de enfoque que vemos como clave dentro de todo el tema de agricultura. Voy rápido a las últimas diapositivas. Cuando hablemos de agricultura, nosotros siempre pensamos solamente, y hemos hablado aquí de alimento, pero hay 4 elementos que que nos resumen, digamos, la agricultura para nosotros. Alimento es uno, pues lo que vemos a diario en nuestros platos, pero el forraje digamos, los concentrados para animales es una área de producción muy grande. Más de la mitad de la soya que se produce a nivel global va para alimento de animales. Entonces, más que para alimento humano, por eso incluimos el tema de concentrados animales también allí. Combustible, la agricultura se ha vuelto un productor de biocombustibles, zonas de caña de azúcar, maíz, algunas leguminosas, también obviamente están dedicadas al tema de combustible. Pero dentro del combustible también lo que afecta es la producción de madera también para leña. Entonces ahí está, digamos, en ese sector se incluye el combustible y fibras. Nosotros usamos fibras también a diario, papel, celulosa, ¿no? Y fibras como las grandes extensiones en el sur de Argentina, en la Patagonia, que producen fibras de lana también ¿no? para ropas y demás. Esos son, cuando hablamos de agricultura, estos son cuatro elementos. En inglés son las 4 Fs: food, feed, fuel and fiber. Y en español serían estas, no funciona, pero esas son las 4 Fs como para acordarnos de a qué nos enfocamos. Pero hay ejes transversales en la producción de agrícola, agropecuaria. Como ya hablé de cambio climático, la restauración, el sustento de poblaciones y el tema de poblaciones indígenas. Esos temas tienen que ser siempre incluidos en paisajes agrícolas donde estamos trabajando. Por último, quería, digamos, enfocarme en algo muy importante y que no hablé al inicio, y es, pues la estrategia tiene que estar vinculada para nosotros en TNC al tema de protección. Tenemos que tener solamente en toda esta ecuación resultados claros sobre áreas importantes de alto valor de conservación que se incluyen en paisajes agrícolas. Tenemos que transformar sectores. Aquí estamos hablando de transformar el sector agropecuario. Entonces, a través de esa transformación de grandes sectores es que se va a lograr efectos importantes. Y la idea es inspirar a otros. O sea, no podemos llegar a través de ejemplos y transformar un sector, pero cómo llegamos más allá e inspiramos tanto al consumidor como a otras grandes alianzas, digamos, del sector agropecuario,
cómo llegamos a una agenda mucho más amplia y tiene que ver a través de esto, cómo hacemos visible lo que se está haciendo, cómo comunicamos, dónde nos movemos. Es muy importante que todos los que estamos asociados a esto sepamos que la inspiración, llegar más allá, ese es un punto clave. Algo muy importante y la discusión sobre cómo si el consumidor toma decisiones o dónde, en qué punto de la cadena tenemos más influencia, podemos influir más, si sobre el consumidor directamente o sobre otros puntos de la cadena, se ha evidenciado a través de procesos de certificación que trabajar con el sector productivo, con las empresas, es donde más se puede tener más éxito, se puede tener. Las empresas ejercen ellas mismas a través de pues, los presupuestos que tienen para mercadeo son importantes, pero influyen sobre los consumidores, pero a trabajar con las empresas a nivel de sus compromisos sociales y ambientales, con metas claras, medibles y públicas, transparentes, es donde podemos lograr esa transformación. Este último es un paisaje, no es perfecto, pero es un paisaje que muestra la conservación de una zona muy importante, esta es la Sierra Nevada en Santa Marta, en Colombia, con un sector intensivo de producción, creo que son zonas de banano por un lado y zonas de ganadería en el otro, con un poquito de bosque ciliar, mata ciliar, bosques de galería siendo conservados, no óptimo, pero por lo menos algo. Es un poquito la idea de cómo se pueden mejorar paisajes agrícolas. Mucho para hacer todavía, pero es eso, cómo en esta imagen vemos cómo conservamos grandes áreas de que no sean deforestadas, importantes a la conservación, cómo mejoramos el uso de suelo en esas zonas agrícolas y el uso del agua, y cómo dejamos de afectar los ríos que se llenan no solamente de tierra o digamos de sólidos, pero también de pesticidas y nitrógeno y fósforo y fertilizantes que afectan después los ríos. Entonces, de esa manera integral es donde nosotros podemos hacer un cambio. Y si nosotros como consumidores reconocemos las empresas que están haciendo bien este papel, que sus productos provienen de sectores que están respetando estos principios, es donde podemos tener un cambio a nivel de consumidor también. Esto es lo que tenía preparado. Pues, no sé, Marcela, si queremos pasar a preguntas o para la parte siguiente. Muchas gracias, Mauricio. Sí, este es un tema realmente interesante y relevante para los miembros del foro en BISAP. Estoy segura que nuestros participantes encontraron valiosa su presentación para la implementación de sus estrategias y planes nacionales para la biodiversidad. Quisiera invitar a los participantes a compartir sus preguntas, dudas y comentarios o a que levanten la mano para participar en la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, usen el panel de control de la plataforma GoToWebinar. Podemos abrir el micrófono o leer su pregunta según su preferencia. Vamos a iniciar, vamos a ver si alguien tiene la mano levantada. Tenemos a Tea. Tea, voy a abrir el micrófono para que puedas iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Hola. Hola. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi pregunta es desde la mirada del consumidor y en particular de los consumidores en Europa y la tendencia que se está viendo de la Unión Europea de ser cada vez más exigente en el tipo de producto que ingresa a ese mercado. Se está viendo que tienen ahorita una iniciativa de asegurar que cualquier madera que ingresa a la Unión Europea pueda demostrar que ha sido producida, digamos, de manera legal y de esta manera tratar de reducir la tala ilegal y con eso la deforestación. Esa tendencia, mi pregunta es si es que se cree que va a haber, digamos, también una tendencia hacia otros productos agropecuarios y no solo productos forestales. Sería interesante saber si eso está en la mira o no del sector agropecuario, porque por lo menos de lo que yo sé, se cree que eventualmente sí van a empezar a exigir
demostrar, por ejemplo, que la ganadería, que la carne que ingresa a la Unión Europea no ha sido causante de deforestación y que eso tenga que venir certificado por los individuales países que exportan carne a la Unión Europea. Entonces, y de ahí otros productos agrícolas eventualmente. Sería interesante saber si eso está o no en la mira del sector agropecuario o si eso realmente no es algo que le estén prestando mucha atención. Y la segunda pregunta, bueno, es más un comentario también desde la perspectiva del consumidor, un poco la tendencia de decir que con el aumento poblacional tiene que necesariamente aumentar la producción agrícola. Pero mi perspectiva es que también tendría que haber un balance en los patrones de consumo de la población, porque digamos que la necesidad productiva de alimentos, si el modelo alimentario es de algunos países, digamos, desarrollados, claramente no va a dar abasto, pero si el modelo alimentario fuera un poco más balanceado y se comiera, por ejemplo, menos carne y se consumiera menos productos lácteos, etcétera, quizás sí ya podríamos ver una meta más alcanzable en términos de lograr la producción para el número de personas en el planeta. No sé si eso es algo que es parte de la discusión, porque no veo mucho que se enfatice que el patrón de consumo de carne es algo insostenible, a largo plazo es insostenible, no podemos tener 9 billones de personas consumiendo carne como hoy se consume en muchos países de América y de Asia, etcétera. Entonces, no sé si tiene algún comentario con respecto a eso también. Gracias. Ok, no, muchas gracias, Sea, por la pregunta y el comentario. Sí, es súper relevante. Yo creo que tocaste ahí un tema muy importante y es que yo mencioné que el sector privado tiene, digamos, es importante trabajar con él porque es quien influye después sobre el consumo, pero omití, y lo que dijiste es muy claro, es el sector público también, las políticas digamos, de adquisición, de donde vienen los productos, las políticas de gobierno son súper críticas. Si Europa dice, restringo la entrada de estos, o del sector agropecuario a estos principios, obviamente va a mover una región como la nuestra en América Latina, donde que es altamente productiva, iría a mover la agenda. Te doy un ejemplo claro, y yo estudié en Brasil, obviamente hace muchos años, pero cuando era estudiante decíamos en la universidad que la soya nunca iba a llegar a los márgenes del río Amazonas, ¿no? Y como 10 años después llegó. Fue un proceso muy rápido. Mientras uno está viendo, Embrapa produjo variedades de soya que aguantaban más el rigor de la Amazonía y la soya llegó a ese sector y se estaba expandiendo rápidamente. La Comunidad Europea hubo un tema muy importante, era cómo vincular, cómo reducir la expansión de la soya ilegal, digamos, en la Amazonía. Hubo eso de soya fue libre de producción en la Amazonía. Fue una política de Europa. No iban a comprar soya que proviniera legalmente de zonas de producción ilegal, de deforestación ilegal en la Amazonía, y eso sí influye mucho sobre el sector. Entonces hubo un cambio, grandes empresas como Cargill estuvieron interesados bueno, cómo están produciendo mis productores, porque ellos son compradores. Mi agenda no es, yo no, simplemente no me puede interesar, no, no me importa, porque yo simplemente compro, el problema es del productor. Ahí la cadena es muy importante y se vinculó al productor con cómo produce, si mantiene legalmente, de dónde proviene. El hecho es que se redujo, digamos, la expansión en la Amazonía, pero se pasó mucho al cerrado. Cambiamos un ecosistema por otro y la expansión de la soya se dio mucho en el cerrado brasileño. Yo creo que algo muy importante que mencionaste ahí, en madera se ha trabajado mucho en el tema de certificación. O sea, hay una entidad, hay varias, el FSC, el Forest Stewardship Council es uno con el que yo trabajé, tiene más de casi 200 millones de hectáreas a nivel global certificadas, donde hay un compromiso y hay unos principios claros y un proceso donde tú puedes decir, bueno, esta madera que compré, en el momento que tenga el sello del FSC, está siguiendo estos 10 principios, 11 principios, y yo sé que viene de unos bosques bien manejados y con compromisos sociales y respeto a poblaciones indígenas.
El tema agropecuario, en el sector agropecuario, la tendencia de certificación no se ha dado. Es mucho más, es mucho más fácil aplicarlo a zonas naturales como bosques o océanos, pero en el tema agropecuario ha habido un gran rechazo a la certificación, es muy costosa, pero hay formas diferentes de hacer el proceso. Te pongo un ejemplo. En la Amazonía tenemos un vínculo entre productores de carne de la Amazonía con almacenes grandes como Walmart a través de un protocolo y unos principios para producción de carne que llega a Walmart con una marca de ellos, por ejemplo, pero es una marca que le da al productor la información de dónde proviene y cómo fue producida esta carne que está, ¿no? Que está en el supermercado. Entonces hay formas de que el sector privado, digamos, maneje mucho mejor la información y se la pase al consumidor final. En Europa va a ser importante, pues es un gran consumidor de carne, así como es Estados Unidos y Canadá, pero es importante, Estados Unidos, perdón, y Europa, es importante el tema de que hay forma de producir carne de manera más eficiente. Yo mencioné a Colombia, hay regiones donde se ha podido mejorar en hasta 4 o 5 veces la producción de carne sobre la misma área y con sistemas mucho más eficientes y mucho más, ecológicamente mucho más sostenibles, por decirlo así. El tema de carne es importante. Yo diría que sí, el consumo, tenemos que trabajar la parte del consumo. Yo no lo mencioné aquí, tienes razón. El primer punto yo diría es que hay estimaciones que el 40% de la comida que llega, que se produce como comida, alimento ya, se desperdicia, se bota. Yo estoy en un país donde yo veo eso a diario y a mí me afecta. Eso es increíble, la comida buena que va a las basuras. Es mucha comida. Ese es un sector grande, pero también obviamente cómo consumimos es otro. Y no es tan fácil hablar de dejemos de consumir carne. Hay muchos productores pequeños y grandes, pero mucho el tema socioeconómico ligado a la carne hay que tenerlo en cuenta. Y yo diría que la solución es buscar formas más, mucho más sostenibles, y que las hay para producir carne en conjunto con un consumo más moderado y un consumo más adecuado y menos desperdicio de alimentos. China, como sabes, está pasando mucha gente hacia la clase media, y en China va a ser un gran consumidor de carne hacia más adelante. Entonces yo creo que ese panorama se va a seguir dando. La carne va a ser es realmente, si tú ves los ingresos más grandes a nivel agropecuario, a nivel global, los dos subsectores más grandes son esos, carne y leche. Es una zona es una región, es una parte de la economía muy importante a nivel global. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos otras preguntas. A ver, por ejemplo, Betsabe pregunta, en los usos de los productos agropecuarios, ¿cuál es el que más depreda? ¿Alimento, forraje, fibra o combustible? ¿Cómo logramos reducir emisiones y capturar carbono? Y eso también está relacionado con otra pregunta que plantea Melanie, que dice, hola, me gustaría saber si nos podría dar acciones concretas que se puedan realizar para una producción agropecuaria más resiliente al clima. Gracias. Yo diría que si hablamos del tema agropecuario, sin decir quién es el que más depreda, diría que una de las áreas de entrada más importantes hoy en día está el sector ganadero. En muchos de nuestros países en América Latina el sector ganadero, y yo lo mencioné, tiene mucho para mejorar, hay mucho campo para mejorar. Y mi propio país, yo soy colombiano, en Colombia el área dedicada a ganadería es mucho mayor que el área dedicada a la agricultura. Entonces, si vamos a cambiar la agropecuaria en ese país, por ejemplo, si solamente trabajáramos bien con el sector ganadero, tendríamos un efecto mucho más grande sobre áreas, si solamente hablamos de área.
se necesitaría mucho menos área para producir la carne y la leche que se produce hoy en ese país. Lo mismo es en Brasil, ocurre en Brasil en cuanto a productividad. Yo creo que el sector ganadero, digamos, le ponen mucho la culpa, pero es también el sector donde tenemos mucho espacio para mejorar. Las grandes extensiones, digamos, otro sector grande es lo que se está dando en Paraguay. Se está abriendo tierras muy rápidamente porque el gobierno lo impulsa para la producción de soya. Y soya ligada, como dije, pues está ligada claramente a la alimentación de animales en gran proporción. China también es un gran comprador de soya porque consume soya en diferentes formas, en la salsa de soya o ¿no? el queso de soya, pero la soya es importante obviamente allá. Como gran consumidor va a ser siempre más un consumidor que va a avanzar, que va a, digamos, necesitar más de soya. Y vemos que esas conversiones son enormes. O sea, hasta cuando hablamos yo dije Argentina, en el Chaco transformó 20 millones de hectáreas en 10 años para un país, para un solo ecosistema, es un área muy grande. Si en Paraguay eso está sucediendo en el Chaco en este momento también. Entonces esas grandes conversiones, esas zonas de apertura son también importantes, pero se puede hacer mejor. O sea, el tema es cómo hacemos esa producción de una forma con mejores prácticas. La idea es que cada tipo de cultivo tiene sus prácticas asociadas. Entonces, hablé de los sistemas silvopastoriles como una de las posibilidades en el sistema ganadero, un sistema agroforestal, donde puedes tener mucha más productividad de leche y carne, pero capturando carbono porque tiene árboles asociados, tiene otras plantas que mejoran el suelo, tienen insumos en donde hay nitrógeno capturado por estas plantas. Hay una asociación, un sistema cerrado, digamos, donde hay una funcionalidad ecosistémica mucho más grande. Esto es un ejemplo allí. En sistemas de grandes cultivos, lo importante es usar técnicas que mejoran el suelo, que nos permiten capturar carbono y materia orgánica. Digamos, el planteo directo asociado a otras técnicas, otras prácticas, es una de las prácticas importantes en grandes cultivos. Cómo, digamos, hacemos que haya más materia orgánica en el suelo, el manejo de agua mucho más eficiente, el manejo de insumos, de pesticidas o si hay el sector de sí hay que hacer ese uso, pero el manejo también de insumos como fertilizantes que sea mucho más preciso y que no haya, digamos, sobre efectos sobre agua y tierra. Eso, hay también prácticas para ya muy adelantadas por grandes empresas y también la incorporación de materia orgánica después de las cosechas. O sea, hay un sinnúmero de prácticas que podemos compartir, pero cada sector, digamos, tiene sus prácticas asociadas que tienen efectos importantes sobre el suelo, agua y sobre sistemas, sobre el hábitat. En Brasil hay leyes claras. Cuando yo tengo una finca, yo tengo que mantener parte de la finca en hábitat nativo, dependiendo de donde yo estoy, o en sistemas naturales. La ley de bosques en Argentina es otra que está yendo en esa dirección. Zonas de bosques o ecosistemas que no pueden ser modificados. Entonces, ¿cómo incluir esa normatividad de los países dentro de los paisajes agrícolas? Es como tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos que un productor sepa que este es el área que tengo que producir, esto es la forma como tengo que producir, pero asociado a eso tengo que conservar ríos, ¿no? Bosques ciliares, zonas de producción de conservación permanente y mantener ese vínculo? Ese es el gana-gana, estimo yo. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos otra persona levantando la mano, Leonardo Velasco. Voy a abrir el micrófono. Hola, Leonardo. Buenos días, Marcela, Mauricio, compañeros. Buen día. Buenos días, Mauricio. Me gustaría conocer qué criterio se merece desde usted el tema de la agroecología, el de la permacultura, las cuales hay movimientos a nivel mundial que lo promueven, ¿no? Entonces, me gustaría conocer el conocimiento que usted tiene respecto de estos sistemas de agricultura.
Sí, excelente pregunta, excelente punto también. Yo creo que hay sistemas de producción que son agroecológicos y que los podemos fomentar a escala. Obviamente son los sistemas, digamos, de menor impacto sobre suelo, agua y clima. Los sistemas silvopastoriles que mencioné aquí son un sistema agroecológico, son un sistema de ciclo cerrado, de captura de carbono, de mejor uso de agua, de fertilización a través ¿no? de leguminosas en el suelo, de forrajes producidos para el ganado dentro del sistema. Entonces, hay sistemas aplicados en los grandes producciones que pueden ser aplicados y se ha llevado a escala, como es el tema de Colombia. Yo creo que son los de menor impacto. Los sistemas agroforestales para, digamos, hoy en día está ganando mucha importancia el cacao, y el cacao se puede producir de dos maneras. Siempre tradicionalmente ha sido en sistemas agroforestales, o sea, cacao dentro de casi que un bosque, cacao dentro de un sistema forestal. El cacao necesita sombra en sus primeros años y siempre se ha mantenido eso como un sistema agroecológico también. Podríamos decir que el cacao no es importante, pero sí es bastante importante para países como Perú, Ecuador. Tienen los mejores cacaos porque se ha dedicado al sector en el mundo. Brasil y Colombia están mirando también hacia cómo mejorar y tener más zonas en cacao. Ahí la pregunta es, ¿nos vamos por sistemas asociados a bosque o nos vamos por sistemas de cultivos sencillos, o sea, solamente monocultivos de cacao? Hay evidencias de pérdidas enormes en Bahía, en Brasil, usando monocultivos de cacao cuando hay una enfermedad. Entonces, esos sistemas agroecológicos también son mucho más resilientes, no solamente al clima, sino también a plagas. Hay ventajas grandes, lo importante es cómo llegar al productor y cómo, digamos, difundir lo que se sabe hoy en día, y es el punto clave, es cómo llegamos a todo nivel, cómo extendemos lo que se sabe, y ahí hay mucho trabajo para hacer. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio. Vamos a ir con otras preguntas que nos han llegado por escrito a través de la plataforma. Tenemos el señor Camilo Álvarez de Uruguay. Dice, acá no se percibe la producción agrícola sin el uso de pesticidas o técnicas de labranza que favorecen la erosión del suelo. A nivel mundial, ¿se está encaminando para producir granos y cereales de manera totalmente sostenible o es inevitable el uso de pesticidas? Sí, yo diría que yo entraría en dos puntos. Es que sí hay formas de hacerlo mejor a esa escala. Uruguay es un país muy importante, ha transformado sus pastizales para alta productividad, pero si Uruguay mirara lo que pasó, lo que está pasando, digamos, en la zona central de Estados Unidos, que es una zona altamente productiva en trigo, en maíz, en otros cereales, hoy en día hay una transformación hacia lo que yo mencioné como suelos sanos, cómo mejorar el tema productivo respetando, digamos, los principios básicos de un buen manejo de suelos, que no haya erosión, que no haya, digamos, polución sobre los suelos y sobre el agua. Yo diría que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con buen conocimiento. El tema de pesticidas está muy asociado obviamente a monocultivos. Tiene un efecto importante si se aplican de una forma pues bastante amplia y sin los principios sobre los propios alimentos, pero sobre suelos, sobre otra fauna, sobre insectos, sobre microorganismos, y se ha visto obviamente ventajas grandes en que no siempre se necesita o se necesita de una manera muy puntual, y ese es el punto, es cómo puntualizamos si somos lo que llaman agricultura de precisión, cómo somos mucho más precisos en el uso de insumos. No estamos muy dedicados al tema de pesticidas, mucho más al tema de prácticas mejoradas en suelo, agua, en las prácticas de menos emisiones, pero yo sí creo que el sector tiene mucho a mejorar en cuanto, y si hay posibilidades de mejorar
esos sistemas productivos a gran escala como los de Uruguay. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos con otra pregunta de un señor que pide una aclaración. César dice, buenos días, creo haber escuchado que usted propone no prestar tanta atención a la cadena de distribución y más a cómo la producción afecta el paisaje y los ecosistemas. Quisiera aclararlo y si es así planteo, ¿por qué tratar ambos aspectos de forma excluyente? Cuando el modelo agrícola como un todo es uno de los principales sectores contribuyentes a las emisiones de GEI que ocasionan el cambio climático. Excelente pregunta. Sí, yo no, de pronto fue un malentendido, no lo tomé como excluyente. Más que todo mi comentario fue como dónde enfocarnos. Como entidad ambiental que somos, los recursos son muy restringidos, obviamente. Entonces, uno tiene que decir dónde, si tengo el mayor efecto, dónde me enfoco. Hemos visto que si hablamos de carbono, las mayores emisiones de carbono, de efectos de gases de efecto invernadero están asociados a la parte productiva. Ahí es donde ocurren en gran proporción. Un porcentaje sucede en transporte, en la industrialización en la cadena también. Y sí, es importante vincularnos también en ese lado. Pero nosotros como por el lado de nuestras actividades, digamos, el enfoque con lo que podemos hacer, tendríamos mucho más efecto en la parte inicial, en la producción. Pero sí, el tema es clave, hay que transformarse, hay que juntarse, digamos, hay que trabajar en toda la cadena. Lo que no quiero es que lo que pasa muchas veces, una empresa puede decir, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Mejoro, mi transporte es eficiente, estoy utilizando menos agua en mi industria para producir yogur y uso menos energía, tengo sistemas solares. Todo eso es muy importante, pero es una proporción mínima si no incluyen de dónde proviene esa leche de esa empresa, si estamos hablando de una empresa lechera. Si no incluyen el sector productivo, el impacto que están haciendo en cada litro de leche que ellos están sacando es poco, impacto positivo. Entonces, si quieren tener un impacto grande, tienen que incluir la base, al sector productivo, a ese finquero, a ese ganadero, y de dónde y cómo está produciendo carne, leche y alimentos. Y eso uno como industria, digamos, no puede cerrarse los ojos y eso no es mi problema porque eso son ellos allá. No, mi cadena hace parte y yo hago parte de todo el ciclo productivo. Entonces, el mayor impacto que podemos tener es sobre la parte productiva, pero sí, toda la cadena es importante y no la estoy excluyendo. Muchas gracias, Mauricio. Continuamos con otra pregunta que nos llegó por escrito. Clarita pregunta, ¿cómo se ha medido el impacto de acciones en el marco de los principios mencionados a escala regional? ¿Hay indicadores que muestren efectos positivos acumulativos, cambios en regímenes ambientales a escala de paisaje o regional a partir de su aplicación? María Paz también pregunta desde España si se ha analizado bien a escala país o de la región de América Latina cuál es el potencial de mitigación de la agricultura y la ganadería, ya que disponer de esta información podría traducirse en avances muy significativos en la lucha contra el cambio climático. Entonces están preguntando por indicadores y a nivel de escala de la región y de los países para medir estos impactos positivos. Sí, digamos, el tema más importante o más fácil de medir, o que está más en auge es solamente carbono. Y hay mediciones claras en cuanto a sectores y el impacto positivo que han tenido algunos sectores en la reducción de emisiones. Son estimativos, o sea, cuánto carbono se deja emitir porque se está produciendo mejor en la península de Yucatán, o cuánto carbono se está dejando de emitir porque la deforestación en Brasil tuvo una reducción importante en los últimos 10 años. Ahorita está volviendo a subir un poco, esa es la tendencia que se está viendo últimamente, pero sí hubo una muy clara una baja en deforestación, una reducción en la deforestación en Brasil, lo cual tiene
cada hectárea que se deja de forestar, se puede medir claramente cuánto se ha dejado de emitir en cuanto a gases de efecto invernadero. Sí hay estadísticas allí, y Europa está muy interesada en seguir apoyando el tema, sobre todo en la Amazonía, pero tenemos que extendernos en toda la Amazonía. Brasil es una, Perú, Colombia, es una región amplia. En Perú hay mucho por hacer, pero digamos, esa estadística es una. La otra, en cuanto a erosión de suelos, cómo afectamos agua, no conozco estadísticas regionales muy claras. Muchas de las estadísticas y lo que se está haciendo son compromisos a nivel de megaempresas. Entonces, Cargill, por ejemplo, y varias empresas como Cargill dicen, bueno, hasta el año 2020, todos los elementos que hacen parte de mi cadena de producción no van a provienen de zonas que han sido forestadas, como un compromiso. Y tienen mediciones. Uno puede entrar a supplychange.org, por ejemplo, donde hay un sinnúmero de empresas y uno puede ver las estadísticas, cómo han mejorado desde el momento en que tomaron ese compromiso y cada año hasta llegar al 100% del compromiso en el año 2020, por ejemplo, si fuera ese compromiso. Syngenta, Cargill, Unilever, varias empresas han hecho estos compromisos. Por último, quiero mencionar el Foro Económico Mundial, el WEF, maneja una alianza grande, el TFA, Tropical Forest Alliance, la Alianza para los Bosques Tropicales, donde está haciendo lo mismo, es cómo vincular al sector productivo con compromisos claros, aquí en el tema de deforestación, con fechas también marcadas. 2020 es una que todo el mundo está manejando, y hay estadísticas también a nivel de ese sector, todas las que están asociados a esa alianza. Otro tema, y que también está siendo medido, y si van sobre todo a World Resources Institute, al WRI, en su página, que tiene mucha información sobre deforestación, pero también el tema de restauración, el compromiso de restaurar 20 millones de hectáreas hacia el año 2020, es un compromiso de nuestra región. ¿Cuál es el progreso que hay en ese lado? ¿No? Yo hablé que hay 4 temas: deforestación es uno, restauración es otro, y mejor manejo de la agricultura es el otro. Entonces hay estadísticas también que se manejan allí. UICN es otra muy importante en el tema, donde hay ese tipo de estadísticas que se manejan a nivel de la región. Muchísimas gracias, Mauricio. Tenemos una última consulta. Pregunta Betsabe, ¿qué opina de los transgénicos en términos de los efectos ambientales y de los impactos que pueden tener? Pues la posición de TNC es neutral en el tema de transgénicos. Es un debate muy importante, muy candente, digamos, sobre todo en Europa. Aquí en Estados Unidos, gran parte de la producción proviene de transgénicos. Creo que ahí lo importante y lo que se ha visto en el tema de producción que incluye transgénicos es que los principios tienen que ser los mismos, independiente, digamos, de la planta en sí y cómo está siendo, digamos, de su origen. Lo que a mí me interesa en el tema ambiental es que los principios sobre suelo, agua y producción agrícola sean respetados. Ese es el punto más importante, es que si un paisaje agrícola incluye bosques, bosques de galería, conservación de ríos menores, menor efecto sobre agua, mejor manejo del carbón en suelos, materia orgánica, prácticas mucho más sostenibles que también apoyan en el tema de aumentar la biodiversidad en ese paisaje. Ese es el tema claro para mí. En el tema, yo no me voy a meter en el debate de transgénicos, hay mucha información de un lado y del otro. Y esa es la posición, sí, es más que todo neutral.
Fantástico, muchísimas gracias, Mauricio. Bueno, les informo que ya estamos llegando al límite del tiempo que teníamos programado para este seminario. Quiero agradecer nuevamente a Mauricio por su tiempo y por su disponibilidad y por supuesto a todos ustedes por su participación en este seminario en línea. Por favor, Mauricio, no sé si tiene alguna última reflexión, algún comentario final que quiera compartir con nosotros antes de cerrar. Yo diría que algo que quería decir es que un papel muy importante que tenemos que jugar como consumidores, pues uno grande es el nuestro, pues como lo que mencionó alguien en la llamada, es como nuestra propia conciencia de cómo estamos consumiendo, dónde provienen nuestros alimentos, cómo están siendo producidos, si podemos determinar y diferenciar eso, es un lado importante, pero el otro también es, nosotros somos mecanismos de difusión, o sea, a través de cómo hacemos las cosas, pero también con quién nos vinculamos, cómo propagamos información, cómo entendemos mejor del tema con información verdadera. Ahí podemos jugar un papel muy importante de que más y más gente entienda lo importante de producir de manera correcta, sostenible alimentos, de cómo eso puede, vinculándonos a ese conocimiento y expandiéndolo, cómo eso puede tener un resultado, un impacto grande sobre los ecosistemas y sobre el clima. Yo creo que ese es un punto clave. Entonces, quería mencionar eso, pues los que tenemos esa como ciudadano común, tenemos ese rol de hacer nosotros, ser el buen ejemplo, pero también ser difusores de buenos conocimientos y un buen mensaje. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Quiero recordarles a todos nuestros participantes que por favor revisen nuestro sitio web www.envisapforum.net para recibir las últimas noticias acerca de este seminario en línea y el curso masivo sobre consumo y producción ecológicos. Recuerden que en el sitio estará disponible la grabación de este seminario en línea, una copia de la presentación en PDF y una lista de recursos relacionados. También los invito a visitar nuestro canal de YouTube para ver esta y otras presentaciones. Por favor, estamos entrando a las últimas 2 semanas del curso. No se olviden de ponerse al día con sus tareas, con las discusiones, de revisar todos los recursos que tenemos en la plataforma de Conservation Training. Y quiero recordarles también que estén atentos a nuestra siguiente y última sesión del curso la próxima semana. Para mayor información visiten el foro Envisap o síganos en Facebook y Twitter. Recuerden registrarse o actualizar su perfil y enviarnos ideas de temas que les gustaría que abordáramos en futuros seminarios. El foro Envisap es una alianza global para apoyar el desarrollo y la implementación de estrategias y planes de acción nacionales para la biodiversidad de manera efectiva. Es un esfuerzo conjunto de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Soy Marcela Torres y en nombre del equipo del foro Envisap les deseo que tengan un muy buen día y espero que hayan disfrutado esta sesión. Hasta la próxima semana. Gracias.